Acabamos de leer un capítulo, pero espectacular, excepcional, fuera del promedio, del libro Las reglas de oro de los negocios de Gran Cardón, que sigue la lectura ahí en el canal Si Te Leo, donde hago esta lectura de este libro. Y en este canal hacemos la reflexión pertinente y cómo nosotros podemos aplicar esto. Mi nombre es Gerardo Luengo. Yo soy ingeniero de profesión con un magíster en docencia para la educación superior y he creado este canal en este año 2025 para poder hacer algunas reflexiones con respecto a experiencias personales, libros y en fin, poder evidenciar un poco esta fase de crecimiento personal para que a ti también te sirva y que tú también sepas que puedes conseguirlo. Fíjate que en esta lectura del libro, ahí está el libro, ahí está el libro de la regla de oro de los negocios de Gran Cardón. Un libro espectacular, esta es la segunda vez que lo leo. Y ya vamos en el capítulo 8 como te decía, el resto de los capítulos está ahí en el canal Si Te Leo y te lo dejo en el link en la descripción. Y dice este capítulo 8, el promedio es una fórmula fallida. Y en el fondo, ¿qué es lo que dice? Habla mucho de la regla 10X. ¿Y qué es la regla 10X? Apuesta a la acción masiva de aquello que nosotros queremos hacer. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? El próximo capítulo va a hablar precisamente sobre las metas. Pero fíjense que aquí habla del promedio. Fíjese, la clase media. eh, Promedio de notas. En fin, hay varios conceptos, por ejemplo, qué sé yo, un rango de edad, cuál es el estado físico promedio, en fin, se ocupa mucho el término promedio, digamos, inclusive promedio, un término matemático, los promedios, por ejemplo, como la media aritmética, ¿verdad? Hay otros conceptos de medio estadístico, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué significa promedio aplicado no a la matemática, sino promedio aplicado a la vida? Promedio significa que nosotros hacemos una cantidad de acción solo necesaria para sobrevivir, porque no estamos ni muy arriba ni tampoco muy abajo. Tenemos los recursos necesarios, o a veces un poco menos inclusive, los recursos económicos necesarios, los recursos físicos, mentales, espirituales, recursos familiares, en fin. Es todo promedio, somos parte de una estadística que involucra que son personas que no se esfuerzan lo suficiente o bien son personas que tienen pic de esfuerzo, luego decaen, luego vuelven a subir y se mantienen ahí, ¿verdad? Por lo tanto, hay una línea promedio. La línea promedio está muy por el contrario de lo que significa la regla 10X, por lo tanto está muy, pero muy alejado de lo que significaría ser algo excepcional o extraordinario. Mira, fíjate que la primera frase que escribe el autor dice, mira a tu alrededor y verás un mundo lleno de cosas promedio. Aunque este es, como ya he dicho, el nivel aceptable, ¿verdad? De actividad sobre lo que se construye la clase media. Claro, porque resulta que nosotros nos acostumbramos un poco eh, a estos resultados promedio. Y fíjense que inclusive hay gente que se lo inculca a los niños, y le dice, oye, y que yo lo he escuchado, ustedes saben, eh, he sido docente en educación superior muchos años, y fíjense que dice, no, profe, no se preocupe, profe, si al final un 4 en nota, lo demás es un lujo, dice. Un 4 en nota. Un 4 es la nota mínima para aprobar. Significa que yo sé o puedo dominar el 60% de los contenidos vistos en la unidad. Con un 60%, ¿verdad? Yo de nota tengo un 4. Y hay personas que se lo dicen a los niños. No, un 4 en nota, el resto es un lujo, no, si lo importante es aprobar nomás. Fíjense que yo, a pesar de ser docente, de ser ingeniero, de tener magíster y cosas por el estilo, fíjense que yo no me fijo tanto en las notas, sobre todo en el caso de mis hijos. No me fijo mucho en las notas. No peleo tanto por la nota. No, que tienes que sacarte un 7 o un 6 8 ya, listo. No, no, no. A mí me interesa que aprendan. Porque estoy súper claro que la nota en sí no es un indicador si
o no es el mejor indicador si el estudiante aprendió o no aprendió. Hay personas que son de nota 6,5 para arriba, ¿cierto? Que están en el muy bueno, en la excelencia, pero eso no significa que sepan aplicar lo que aparentemente saben. Porque a lo mejor son buenos para memorizar, pero no necesariamente saben aplicar lo que memorizaron. En el fondo, no aprendieron. No aprendieron. Hay personas que se sacan, ¿cierto?, menos nota, están entre un 5 por ahí, pero tienen otro tipo de habilidades que efectivamente te indica que la persona aprendió o que se desenvuelve mejor. Entonces por ahí tú encuentras personas, por ejemplo, inclusive niños, que al día de hoy le dan pastillas, por ejemplo, para que se queden tranquilos, claro, en una sala de clases donde hay 35, 40, 45 alumnos a cargo de un profesor o una profesora. Lógicamente que necesita tener niños tranquilos, ¿verdad? No puede, y no se puede diseñar para toda clase actividades tan dirigidas para 40 cabros, porque finalmente ese docente se vuelve loco pensando en cada necesidad especial de cada niño, ¿verdad? Es imposible. Sobre todo que los docentes hoy por hoy, al lo menos en Chile, claro, los que tienen jornada completa me parece que son 40 horas, si mal no recuerdo, ahí escriben en el comentario por favor si son más horas de clase para ese contrato, pero resulta que ese contrato son horas de clase en aula. ¿Y dónde queda la confección de los instrumentos de evaluación, del material, de atención docente, de atención de apoderado, en fin? ¿Dónde están esas horas? ¿Quién se las paga? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros un problema. Eh, Porque a estos niños, que se los trata de mantener así tranquilos, ¿cierto? Que hagan las actividades, en fin, por medio de una pastillita. ¿Qué es lo que pasa? Cuando salen de esta caja llamada este colegio, escuela, enseñanza básica, media, eh, no todos se van a una educación superior. ¿Por qué? Porque salen apestados, ¿cierto? Aburridos del colegio. Y volver a otra vez a una estructura así no siempre les cuadra. Algunos sí, pero como la enseñanza superior es un poco más libre, ¿qué es lo que sucede? Que esta persona ya no está tomando estas pastillas y toda su creatividad, su necesidad de movimiento lo vuelcan a un trabajo, a un interés en particular. Y estas personas, por ejemplo, si exponen a algún negocio, empiezan a trabajar por su negocio, trabajan todo el día, se vuelven personas trabajólicas, ¿verdad? Por lo tanto, escapan del promedio. Entonces, si tú tienes un hijo, una hija que está en esta condición, relax. Y te dicen, no, que hay que medicar al niño para que esté más tranquilo, no importa, medícalo. Pero darle un seguimiento. Fíjate qué es lo que hace este niño, qué le gusta hacer, potencia esas cosas, ¿verdad? Porque esta persona hay que darle herramientas, además herramientas emocionales. Si a eso nosotros le sumamos, por ejemplo, qué sé yo, está dentro de los TEA, ¿cierto? De- del espectro autista. Esta persona tiene otro tipo de necesidades educacionales, necesidades afectivas, por ejemplo. Pero esta persona puede ser muy, muy, muy exitosa. Puede ser muy exitosa en lo material, ¿cierto? Inclusive muy exitosa en los negocios. ¿Qué es lo que les pasa a estos individuos? Yo recuerdo haber tenido un jefe una vez que era atea, po. Un gallo que era académicamente muy inteligente, curso que iba, sacaba primer lugar, eh, aprendía mucho, pero era incapaz de decirte, hola viejo, ¿cómo estás, po? Era incapaz de saludarte, era incapaz de despedirse, era incapaz de preguntarte genuinamente, era como que te preguntabas, con las veces que te preguntaba cómo estabas, por ejemplo, así, era como que lo había leído en un manual de que es importante para el líder, ¿cierto? Poder interesarse sobre sus trabajadores, por lo tanto es bueno preguntarle cómo está. Ah, entonces él como lo sabía, pero no lo sentía, lo hacía, entonces se notaba como algo forzado. Eh, pero, por ejemplo, llegaba a tu escritorio, qué sé yo, y con un documento, algo que había que hacer, va, te lo dejaba ahí, se iba, no te decía nada. Tú tomabas el papel y tenía algunas notas, algunas cosas, pero le costaba mucho la interacción con las personas. Es triste, po. Es triste porque nosotros como seres humanos somos personas que somos mucho más emocionales. A lo mejor, no sé si él se daba cuenta de esa, podríamos llamarlo
carencia, desequilibrio, no sé, póngale el adjetivo que usted quiera. Pero resulta que a nadie le gustaba trabajar con él, siendo que era un gallo bien inteligente, insisto, que uno tiene cosas que aprender de esas personas, un gallo que sabía harto, que estudiaba mucho. Yo conversé un par de veces con él, era agradable conversar con el gallo, pero él carecía de todo eso, o sea, desde el punto de vista profesional, digamos. Pero un gallo que carecía de eso y organización donde estaba tenía problemas por lo mismo, porque no era una persona preocupada por su gente, empática, no, era un gallo muy así, muy ácido. Pero ¿dónde está el punto? Que si nosotros vemos los resultados de él, vemos su hoja de vida, por ejemplo, de este individuo, nosotros, oye, fue al curso tanto, sacó el primer lugar, mire, estuvo aquí, hizo eso, tiene tantos estudios, ¿cierto? Ha hecho esta jefatura, mira, ha participado en esta organización, es un gallo muy bueno. O sea, podríamos decir que laboralmente muy exitoso, pero a lo mejor en su vida personal ni idea, porque nunca supimos nada de él. Eh, pero desde el punto de vista humano, con muchas carencias, con muchas faltas. Era un gallo que ya era después muchas personas no querían ni ver. Así de grave, no lo querían ni ver. Ya su presencia, él no hablaba o no decía nada, pero ya su presencia era desagradable para muchos. A mí, francamente, no, en un principio recuerdo que me daba raya este gallo, oye, ¿cómo puede ser así? Después lo fui observando, lo fui entendiendo y después, francamente, el último tiempo que trabajé con él, hasta me daba un poco de pena. Me daba un poco de pena porque nadie quería estar con él. Fome, fome. Muchas personas tienen la idea de que, mira, esto es un trabajo, es solo un trabajo y no tienes por qué ser amigo de las personas. eh, Esto es trabajo, por lo tanto, da lo mismo. O sea, cuando una persona te dice esto es trabajo, te está diciendo implícitamente que las personas no importan, o sea, que da lo mismo. No hay relación interpersonal. Yo, francamente, yo creo que es una verdad a medias, porque eso te hace ser precisamente un líder promedio, que es el tema en cuestión. Yo tengo un estilo de liderazgo un poquito más ejecutivo, de preocuparme de las personas, pero también preocuparme de los objetivos. Eh, no de andarle preguntando tanto a la gente de lo que hay que hacer, de las cosas, y no ser tan paternalista, sino que que las personas tengan un direccionamiento claro de lo que hay que hacer, considerar sus opiniones, sus experiencias, pero finalmente la decisión es tuya. El tiempo me dio la razón en muchas cosas. Yo fui siempre preocupado por la gente que estuvo bajo mi cargo, pero la decisión era mía, en todo sentido. Entonces, considerado su opinión, por supuesto. Cuando uno tiene a cargo gente y empieza a tener a cargo gente desde chiquitito y participa también, o sea, uno a veces, mira, para poder ser un buen líder también tienes que ser un buen seguidor. Pero cada persona, de acuerdo a sus vivencias, a sus estudios, en fin, desarrolla ciertas características y esas características que uno lo impulsa en la vida finalmente. Pero si nosotros estamos dentro siempre del promedio, es cuando nosotros tenemos los problemas. Porque efectivamente podemos tener unos pics de acción, de estudio, en fin, pero también significa que tenemos unos bajones. Y esos bajones nos llevan a la mediocridad. ¿Qué pasa cuando nosotros mantenemos esa inercia y bajamos, bajamos, bajamos? Entramos en el conformismo, en la flojera, procrastinación, le llaman ahora también, ¿verdad? Es cuando a nosotros nos cuesta levantarnos inclusive. Y yo también he pasado por eso. Encontramos excusas, encontramos justificaciones, encontramos un montón de cosas y nosotros dejamos de decir no, de decir, no, pues esto no, qué sé yo, esto no lo tengo que comer, pues si yo estoy en un plan de mejorar mi estado físico, mi salud, no, pues yo no puedo estar comiendo estas cosas. Y muchas veces nosotros fallamos en eso, en, en el carácter que nosotros tenemos que desarrollar. Y para nosotros salir del promedio, ¿verdad? Para dejar de tener estos resultados promedio, para dejar de tener resultados promedio en todo sentido, ¿eh? Me refiero a lo económico, a lo social, a lo material, a lo espiritual, a lo físico, en todos los planos de la vida. Eh,
si nosotros queremos salir de ahí, tenemos que desarrollar un carácter que nos diga cuándo nosotros tenemos que decir que no y cuándo nosotros podemos decir que sí. Aprender a nosotros tomar decisiones en las cuales nos lleve a una acción, porque todo se centra en eso. Finalmente, todo lo que he leído en este libro, en otros libros, que ahí tengo una cachalada de libros también, y que los leí, muchos de ellos, algunos todavía no los leo, eh, el año pasado leí finalmente como 15 libros, no sé si fueron 15 o 17 libros por ahí, y todo se resume, todos los libros se resumen a una cosa: la acción. La acción. No importa que te equivoques cuando pasas a la acción, pero tienes que liberar, tienes que emerger. Y eso a mí me dio muy buenos resultados. Y fíjate que a lo menos el año pasado, que es mi falla de este año, a lo menos el año pasado, levantándome a las 5 de la mañana, leía, ejercicio, me preocupaba de alimentación sin tener una pauta clara de alimentación como ahora. Fíjate, aquí hay una gran diferencia. El año pasado no tenía una pauta de alimentación, comía lo que yo creía. Este año, fíjate que tengo una pauta de alimentación que me ayuda Alberto Can, pero no siempre la sigo al pie de la letra y por eso me frenan los resultados. No es tanto por el ejercicio, porque inclusive si yo siguiera solamente la alimentación, que hay un déficit calórico, un mejoramiento nutricional, ¿verdad? Yo tendría muchos mejores resultados. ¿Tengo resultados ahora? Sí, pero es más lento. Y es más lento, ¿por qué? Porque dentro del plan que yo tengo que seguir, tengo bajones, bajones. Por lo tanto, vuelvo a recuperar ahí, ¿verdad? Se vuelve mucho más lento. Y eso es lo que hay que evitar. Tenía el año pasado, como les decía, una rutina distinta que cambia cuando yo entro a mi trabajo ya estable de este año, con horarios distintos, eso sí, eso obviamente te afecta, los horarios, afecta porque tu horario de sueño, estás más cansado, por diferentes cosas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que, si queremos un resultado, es donde nosotros queremos o necesitamos pasar a esta acción masiva que nos habla el autor, Grant Cardone. Nosotros no podemos, como dice ahí, hay varias personas que le atribuyen, me parece que a Einstein, que dice que no podemos tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? O no, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos tener resultados distintos, como quiera pensarlo. Pero resulta que nosotros caemos en eso. Queremos resultados extraordinarios con acciones promedios. Imposible, imposible, imposible. ¿Cuál es la tarea para el día de hoy? ¿Cuáles son los resultados que queremos? ¿A dónde queremos ir? Poner un tiempo inclusive. ¿Y cuáles son las acciones que nosotros tenemos que hacer alejándonos de las acciones que venimos haciendo? O lo que venimos haciendo, llevarlo a 10x, que sea más, que sea más. De esa forma nosotros vamos a obtener los resultados que queremos. Y realmente que esta acción masiva nos lleve a nosotros a los objetivos que queremos, porque cuando nosotros vamos a llegar a ese objetivo, te lo aseguro que nosotros vamos a querer algo más, porque esa ambición es parte de la esencia del ser humano. Así que ahí está. Resumiendo, acciones promedios nos llevan a una vida promedio, inclusive al fracaso, a no tener los suficientes recursos para vivir, no estamos preparados para lo que viene, en fin. Las acciones promedios nos quitan la posibilidad de una vida extraordinaria. Primer concepto. Segundo, si hoy por hoy tienes un hijo, una hija que necesita inclusive medicarlos para que esté tranquilo ahí, tranquilo. Eso no significa que este niño o esta niña esté condenada a un fracaso. ¿Por qué? Porque no se adapta al grupo, en fin. No te preocupes por eso. Las personas que tienen esto, me parece TDAH, algo así, personas que son muy inquietas, niños que son muy inquietos, cuando se les encausa bien esa inquietud, esa energía que tienen, pueden tener resultados extraordinarios. Pero tienes que bancártelo cuando es niño. Eso significa hacerle actividades, llevarlo a algunos lugares, despertarle su curiosidad, su imaginación, ¿verdad? Hazlo que dibuje, que haga cosas, que va a jugar. Sí, no te va a dejar dormir siesta. Sí, sí.
Pero fíjate que a este niño no lo tiremos para abajo. No lo tiremos para abajo, déjalo que cree. Hay que controlarlo, por supuesto, para que no se ponga en peligro. En fin, hacerle entender que él también es parte de una sociedad. eh, pero aún así son personas que pueden lograr un éxito realmente extraordinario. Les puede ir muy, pero muy bien. Y finalmente, eh, mira, fíjate que aquí hay una frase bien interesante para cerrar, que dice, recuerda, nada promedio te llevará a una vida extraordinaria. Busca la palabra promedio y mira por ti mismo qué contiene para ti lo típico, ordinario, común. Eso debe bastar para abandonar el concepto en todas tus consideraciones. Si nosotros seguimos dentro del promedio, si seguimos sin el esfuerzo, sin darle un extra más, como dice James Clear en Hábitos Atómicos, que va a ser el segundo libro que vamos a leer, si no mejoramos el 1% diario, en el fondo nos estamos estancando, en el fondo estamos retrocediendo. Estimados, será hasta la próxima, que estén muy bien. Chao.